pendiente, algo que nos interesa tocar, porque venimos hablando mucho de salud mental, de diferentes maneras, ¿no? Lo hemos hablado en reiteradas oportunidades cuando hablábamos de la alimentación, hemos hablado del tema de adicciones también con una madre aquí el otro día, hemos hablado desde el alcohol también, desde la adicción al alcohol, y hoy quiero que pongamos sobre la mesa el tema de la ludopatía, que si lo vamos a hilar como desde lo más llano, podríamos decir que el tema de las apuestas y los sitios de apuestas online, muchos ilegales. En el último tiempo han sido conocidos algunos influencers o muy reconocidos, penados, si se quiere, sancionados por difundir sitios de apuestas online ilegales. Es una constante igual, no ha sido una única vez, en reiteradas ocasiones. Sí, hubo como una medida en la que tuvieron que salir a hacer todos un video en conjunto, que tuvieron que pedir perdón. Exactamente. Y también vemos por ahí a grandes figuras mundiales por ahí promocionando esto, pero al mismo tiempo con un mensaje, si se quiere, de concientización, pero no es suficiente, ¿no? Porque todavía sucede. Y vos sabés que esta es la historia de Valentino Solda. Él sufrió adicción a las apuestas online y poder hablarlo con su familia lo ayudó a salir adelante, pero no fue fácil. Cuando me refiero a Valentino Solda, me refiero a un chico de apenas 22 años. Yo veía esta frase y me llamaba mucho la atención. Mamá, no puedo con esto, me está superando. El valor y lo importante que fue salir de ese mundo interno entre vos y la pantalla y pedir ayuda, ¿no? Y ahí es donde está bueno que podamos poner todo esto en primera persona. Lo tenemos a Valentino, que está del otro lado. No sé si él nos ve y nos escucha bien. Ahí está, Valentino, muy buen día, gracias por recibirnos. Hola, buen día a ustedes. Yo os escucho perfecto. Bárbaro. Muchas gracias por esta oportunidad. Por favor, te agradecemos a vos que, como siempre digo en estos casos, que haya gente del otro lado, aquellos que lo vivieron, se animen a ponerle un rostro a esas historias, que no queden en estadísticas. Muchas veces cuando hablamos de ludopatía lo hacemos o de este tipo de situaciones en términos generales, hablamos de cifras, de a cuántos chicos les pasa, qué pasa con los jóvenes. La cuestión es que vos le estás poniendo cara y de verdad que eso se valora muchísimo y por eso también queremos hacernos eco de este mensaje. Y lo decía recién, ¿no? A mí... No los escucho tanto, es un problema eso. Dice que no nos está escuchando muy bien, a ver si... Ahí los escucho bien. Ahí lo Perfecto, recuperé, Valentino. Quería preguntarte, yo cuando vi el artículo en este diario decía esta frase: mamá, no puedo con esto, me está superando. Contame, ¿cómo fue ese momento en el que te animaste a hacer ese clic, no? Bueno, fue realmente muy difícil porque ya había sucedido, era como que la primera vez que me había caído la ficha de todo lo que estaba pasando y estaba intentando ocultar la verdad, no te voy a mentir. Entonces, cuando algo te excede demasiado, o sea, realmente te supera la situación, eh, es muy difícil porque estaba fuera de mi control y me salió decirle eso, que la verdad que me ayudó mucho porque fue como romper una cadena, así lo que se llama. Valentino, ¿cuánto tiempo Entonces, pasó desde la primera vez que apostaste hasta que decidiste pedir ayuda? yo tengo 21 y fue empezando a 16, Claro, 4 años. bastante. Mucho. O sea, ¿Y cuál fue el gancho con el que vos entraste en este mundo de las apuestas? Porque capaz que fue un juego, no sé, entre amigos o algo así, y eso te fue llevando a una cosa y eso a la otra. Fue primero con mi primo jugando, viendo NBA, me acuerdo, una Claro. publicidad. Entonces me llamó la atención y bueno, fue una mala decisión, realmente, como algo divertido, entre comillas, que creo que es lo que le pasa hoy a la mayoría de los chicos, Claro. que buscan como una manera de divertirse y eso les termina afectando después en lo cotidiano, si querés. O sea, te deja de ser algo divertido y empieza a ser algo cotidiano. Claro. ¿En qué momento dejó de ser divertido? O sea, porque generalmente cuando hablamos de este tema de salud mental es como muy en silencio y cuando querés darte cuenta pasaron un montón de cosas y estás en otro estado, ¿no? No sos consciente a lo largo de todo el proceso de lo que te va pasando. ¿Cómo fue en tu caso? No, yo creo que ahí es como un poco, lo había hablado con un psicólogo, que nunca en realidad es divertido. O sea, esa es un poco la mentira que genera esto, Ujú. que es importante aclarar, como que nunca es divertido, sino lo que se llama, genera una adrenalina distinta, así, y te pone en un lugar que
que siempre ganar o perder, pero divertido estar haciendo esta actividad. O sea, Nunca fue claro, divertido. Yo Ahora, me acuerdo de no, un influencer, por ejemplo, en su momento, es streamer en realidad, y con el tema este de las apuestas, obviamente las publicitaba, él también practicaba eso, y me acuerdo que llegó a decir en un momento, en el momento en el que se preocupa por primera vez, es cuando en vez de disfrutar un partido, porque apostaba deportivamente, hacía apuestas deportivas, perdón, en vez de disfrutar el partido, estaba pendiente de si había un córner o no. Y estas cositas Claro. es como que, no sé si te habrá pasado en ese momento, bueno, vos empezaste con el tema de NBA, me decías. sí, sí, ya después me tomó más en lo cotidiano, capaz. Yo hablé cuando tuve la oportunidad de hablar en el Senado Ujú. hace poquito, conté la experiencia de que, bueno, yo soy muy hincha, me gusta mucho el fútbol, y iba siempre a la cancha. Y ya cuando iba a la cancha, capaz que no me ponía tan feliz si metía el gol un jugador de mi Claro. equipo que no era, o si un córner no pasa de otra manera, entonces sí se termina distorsionando todo. Claro. eso que decís, ¿no? Ya no me ponía feliz y empezás a distorsionar mucho la realidad, claramente porque la lees con otros ojos del momento en el que estás. Ahora hablabas de terapia. Desde ese momento que le pediste ayuda a tu mamá, ¿cómo fue? ¿Lo recordás? Sí, estábamos en el auto juntos Ujú. y le dije, como que ella me preguntó si yo estaba mal, y mi primera respuesta fue un no, como Mm. que estaba todo bien. Y me acuerdo que insistió 2, 3 veces con la pregunta y como que Mm. exploté. Y ahí es cuando dije que me estaba superando y que realmente necesitaba ayuda. Eh, y después de ese momento la verdad que fue muy fuerte, pero fue muy liberador. O Mm. sea, porque me desajustó el chip y realmente empecé a hablar con la diferencia que esto bien lo nombraste, el tema de poder animarse a hablar para la salud mental. Eh, la diferencia con las otras veces fue que esta vez decidí hablarlo con toda la gente que me rodeaba, o sea, que me quería, y, y salí a informar sobre mi situación, digamos, ¿no? Y que Ujú. no estaba pudiendo. Entonces creo que eso fue el gran clic, si querés, la gran diferencia. Y, y con la terapia, obviamente, si mencionas eso, sí, tuve también la diferencia de que fui un terapeuta especialista en esto. Ah, bien. Eso te iba a preguntar. Y sí, Pudiste encontrar, digamos, ¿no? Porque a veces es difícil el tema del psicólogo. Siempre digo, no sé, busquen hasta que den en el clavo con alguien que resuenen, porque puede ser el Sí. mejor y quizás no conectás, pero decís, hay, bueno, psicólogos especialistas en esto y los pudiste encontrar en ese momento. sí, yo estaba con terapia, digamos, personal y tuve que Ujú. pasar a profesional porque ya no estaba pudiendo manejar la situación. Mm. Y bueno, siempre lo recomiendo como para cualquier tipo de adicción, que Mm. creo que la terapia personal tiene un enfoque y te puede ayudar de una manera que a mí me parece buenísimo. De hecho, yo ya terminé el proceso especialmente con esa apuesta deportiva y ya estoy con un proceso personal, pero que creo que es necesario, cuando es necesario sanar algo, tenés que ir a alguien que esté especializado en eso, o sea, que Mm. sepa mucho del tema, para que no despierte alertas. ¿Te ha pasado al momento de hacerlo ahora más público, si se quiere, trascendiendo a tu círculo más íntimo, de que te han llegado mensajes o gente que está en la misma situación o familiares de aquellos que están en situaciones similares? Sí, Sí. tuve varias situaciones. Mm. Eh, una fue un chico de 24 años, ponele, que estaba muy metido. Mm. eh, y bueno, no podía salir y nada más le había contado al padre. Y el Mira. padre decidió contactarse conmigo y pude yo hablar con el chico. La verdad que fue muy jodido, o sea, fue mi primera experiencia así. Mm. Yo hablándole a alguien diciendo, claramente yo no soy un profesional, no, tampoco estoy muy lejos de ser un profesional, solo pude experimentar la situación y hablé con él, era la primera vez que hablaba con alguien, Mm. digamos seriamente, y al chico le estaba costando mucho y me nombró mucho el tema de la vergüenza de hablar con sus amigos, le daba mucha vergüenza salir de ahí. Y Mm. bueno, fue una charla muy dura, la verdad, hablamos como por una hora, le Ajá. recomendé el profesional todo al que yo había ido. Sí. Y no tuve la suerte, la verdad, o sea, después el chico volvió a preguntar y sigue en la misma situación y está cada vez peor, está en una etapa de negación. Uf. Así que es muy difícil. Después me pidió en contacto de justo una persona de Salta, que estaba también Ujú. remetida, Ujú. que pedía mucha plata, a ver si podía contactarlo con mi psicólogo especialista y también lo contacté.
Sí. Después, bueno, hubo un par de mensajes de familiares, de amigos que también metidos con el tema en San Andrés. Cuando fui a dar una charla al Colegio San Andrés en Buenos Aires, Sí. una chica que nada, también tenía problemas, que siempre quería quitarse la vida, Ujú. y tuve una charla muy profunda con ella. O sea, me mandaba capaz mensajes de repente que estaba pasando por una situación difícil y que en la casa que estaba dudando si matarse o no, y me mandaba un Wow. mensaje. Entonces, son situaciones Muy fuerte. difíciles, pero bueno. Re. Pero qué eh, importante que es que hayas hablado. Pero y Valentina, también ponerte en ese yo- lugar, sí, ¿no? Qué bueno, ni crudo. hablar. Quería preguntar una cosa, Valentino, antes de pasar el tema hablabas de la vergüenza hace un ratito, de la vergüenza que sienten las personas que están metidas en eso, de contarle a sus amigos, o por ahí cuando sus amigos saben y tiran esos chistes en base a si sos o no, o estás arrancando en ese mundo y ya te catalogan de ludópata. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que vos le aconsejás a esa gente? yo realmente diría que lo más importante es ser honesto, eh, y poder, digamos, comunicar lo que a uno está pasando. Creo que eso es lo más importante, y más con sus amigos y su familia, digamos. Yo terminé siendo algo más conocido, si querés, entre comillas, a nivel nacional, pero con tus amigos y tu familia, como que lo que yo le decía a este chico es que si no estás dispuesto a ser honesto y que ellos sepan al 100% quién sos, es como que va a ser muy difícil, ¿me entendés? Claro. ¿Sentís que está muy normalizado el tema de las apuestas, la ludopatía y todas esas cosas, sobre todo en esta generación, ¿no? Que quizá entre los 20 y los 30 años? Sí, yo creo que hasta más abajo te diría. Mm. Yo estuve viendo varios estudios sobre el tema, y empiezan ya de los 15, 14 años, y está súper normalizado. La verdad que eso es un poco lo que, si querés, a mí más miedo me da, porque cuando se tiende a normalizar, capaz que cuesta verle lo negativo, si querés, a nivel sociedad, ¿no? Claro. Se quedan más con lo lúdico, si querés, o lo que puede generar a nivel plata, que con el resto de las cosas. Y eso Claro. es lo que creo que es preocupante. Es lo que hablábamos, lo que dije alguna que otra vez también, lo ves hoy el día al Dibu Martínez auspiciando, diciendo, ojo, no es para mayores de 18 años, Para pero menores. él está, para menores de 18 años, pero él está ahí poniendo la cara. Sí. ¿En cuántos Ves a pibes las siguen? camisetas de River y Boca con los auspiciantes, ves a la liga profesional también con el auspiciante principal. Entonces como que está muy normalizado también en el ámbito deportivo, es como que te invitan, los estímulos todos están lados. en todos lados. Sí, decías, yo, el caso justo de Diego Martínez también lo dije en el Senado, porque me acuerdo ahora viendo la última publicidad de Vplay, Sí. el mensaje que no es para menores de 18 años te lo dicen al final. O sea, Claro. también es un poco eso, ¿no? Es como la publicidad, como te está mintiendo, porque te muestran 2 minutos o 1 minuto de él participando con su hermano, además, Ujú. y Claro. después al final te dicen, che, bueno, si yo tenés menos de 18 años no apuestes. Entonces es como que es un poco una doble Publicidad vara. engañosa también, ¿no? Sí, sí, Y totalmente. además, así seas mayor de 18, entiendo que es por un tema de responsabilidad, pero tampoco deberían invitarte a meterte en esas cosas. Claro, no. no. Sobre Exacto. todo considerando esto, ¿no? Que estamos hablando de casos reales, de cifras que te están diciendo, che, por acá no es. Ujú. Ahora, Valentino, cuando mirás hacia atrás, ¿cómo te ves a vos mismo? Qué difícil pregunta. Yo como me veo, digamos, Sí, ahora, sí, cuando mirás hace- hacia atrás, ¿viste? No sé si por ahí, porque digo, es difícil volver a mirarse, ¿viste? Sobre ciertos recuerdos, escenas, o por ahí decís, no sé, borré todo, no tengo memoria de ese momento, solamente del día que hablé con mi mamá, o me cuesta reconocerme, o me reconozco. ¿Cómo, desde qué lugar te mirás cuando mirás hacia atrás, viste? No, hoy creo que mirando para atrás, si querés, en el último tiempo, Ujú. intento comparar cómo está en esa situación y cómo estoy hoy, digamos. Esa es la comparación que puedo hacer para ver lo mal que estaba en su momento. Mm. Yo pongo siempre como ejemplos, así la gente puede imaginarse, ¿no? Pero me pasaba que capaz no me podía mirar al espejo, la vergüenza que me daba. Y hoy, como que intento comparar, y hoy veo con toda normalidad y estoy muy feliz de la persona que soy, con Mirá. sus problemas, obviamente, y con sus cosas por resolver, Mm. pero sigo, entre comillas, orgulloso de quién soy.
Y en ese momento capaz que sí era un mundo de mentiras constantes, entonces ya me había como que sumergido en mi propia mentira, ya estaba realmente muy, muy mal. Eh, en un estado, en una situación muy, muy negativa, digamos. O sea, todo el tiempo triste, todo el tiempo mintiendo, todo el tiempo buscando alternativas que eran muy lejanas a la felicidad, que creo que hoy lo importante es que estoy pudiendo lograrlo disfrutando cosas chicas, no buscando cosas tan grandes ni cosas relacionadas con el dinero, que creo que es lo más importante. Valentino, bueno, yo escuché charlas de gente que sufrió adicciones de todo tipo y siempre dicen, inclusive personas, no sé, te llevan los fumadores, personas que dejaron de fumar hace 3 años. Todos los días son un día más. No es que nunca se deja de ser fumador, sino que todos los días es una lucha contra no volver a fumar. ¿Te pasa lo mismo? ¿Es todos los días decir, bueno, hoy es un día menos en el que ya no estoy inmerso en ese mundo? No, yo desde el principio, acá te voy a jugar medio la contra, Sí, está sí, mal, sí. pero desde el principio como que creo que confío mucho en la capacidad de una persona de poder llegar a estabilizar una situación, ¿no? O sea, yo creo que al principio sí era todos los días un día más, el primer año capaz, y ahora yo creo que realmente te puedes sanar. O sea, yo creo que, obviamente, sanar, ahora ahí es cuando ves el término fino, ¿no? Claro. De qué es sanarse. O sea, sanarse no es poder volver a hacerlo y controlar el impulso que te genera. Sanarse es poder decidir nunca más hacerlo y por qué no lo estás haciendo. O sea, yo, para mí ya no es todos los días un día más, yo ya estoy, la verdad, que creo que bastante estable, pero porque decido no jugar por una decisión personal. Claro. ¿Entendés? Y No ahí, es que me Valentino, genere. en este proceso, justo al que te estás refiriendo, ¿hay gente que te ha vuelto a contactar para que incentivarte a esto? ¿De qué manera la tecnología lo ha hecho? Porque digo, hablamos mucho, no sé, ¿no? De este algoritmo que constantemente te propone cosas afines a, pensando, miremos un poco haciendo un flashback, desde el momento que dijiste no lo vuelvo a hacer y en ese primer año, ¿te pasó de que había un estímulo constante igual? ¿O pudiste Sí, por el contacto mail cero, digo? por el mail me bombardearon, o sea, Mm, siempre mm, llegan un montón de newsletters, un mm, montón, pero yo es como que uso otro mail, entonces eso ujú, eh, me salva un poco. ujú. Eh, y después también por publicidad de Instagram y demás, Mm, pero un poquito lo que se generó, o sea, está todo muy bien estudiado, digamos, el mecanismo de publicidad claramente. Entonces yo claro. cuando salí a hablar y demás, por Instagram y demás, todas esas publicidades como que se cortaron, Mira, nunca más claro. aparecieron. Bien. Valentino, y mi última pregunta es, ¿qué le dirías vos a esas personas? No sé, hablamos caso de Ibu Martínez, donde él simplemente, claro, hace una publicidad, le deben pagar bien a él y dudo que se haga responsable de todo este tipo de cosas, pero tanto él como otros influencers que en el último tiempo estuvieron promocionando y siguen promocionando, ¿no? Este tipo de casas de apuestas. ¿Qué es lo que vos le dirías? Yo creo que deberían hacerse cargo de lo que están haciendo, o sea, están en una situación donde pueden ayudar a mucha gente y que sean conscientes de que están decidiendo no hacerlo, o sea, están siendo parte de un problema muy grande y muy serio. Entonces realmente le diría que sean conscientes de lo que hace, porque ser ídolo o ser una persona que impacte en la vida del resto tiene su costo también. No es que vos podés ir por la vida tomando malas decisiones sin ningún costo alguno, ¿no? Entonces creo que es un poco eso, ser consciente y que se tome con la seriedad que se tiene que tomar el tema. O sea, no lo rebajaría, ¿me entendés? Claro. No es que le diría que porque ponele que si una persona puede decir, bueno, pero me pagan 10 millones de dólares y me ofrecen por hacer un minuto de publicidad, pero no por eso sentiría que te un tipo de justificación, ¿entendés? Porque ya estás en un lugar donde tienes que ayudar al resto de la gente. Claro. Entonces hay que ser un poco responsable con la sociedad y con lo que uno puede llegar a impactar. Y bueno, ojalá el día de mañana sí poder tener esa posibilidad, Ujú. que algo estamos intentando planear, para bueno, intentar tener la posibilidad de hablar con AFA por lo menos. Sí. Ujú. Creo que Bueno. por algún lado se empieza. Así que creo que eso es un poco Ojalá se pueda. Bueno, le Ojalá se estás pueda, sí. poniendo rostro y voz a todo esto y quiero reivindicar también algo que pasa como una anécdota, pero en este artículo que veía donde conocí el caso de Valentino, hay un filósofo experto en vínculos que
él relata cómo su hija en algún momento le dijo, mírame, escúchame con los ojos. Y haciendo alusión a que hoy muchas veces sí, contame qué te pasó y estamos con la pantalla y no miramos al otro, no escuchamos o escuchamos de otra manera. Y acá, ¿por qué pongo esta frase? Porque el momento en el que alguien se anima por esa vergüenza, por ese silencio que a veces es más controlador y te domina, a hablar, del otro lado hay un padre, en este caso una madre, y por eso quiero hacer foco ahí en tu mamá, de haberte escuchado, repreguntado una vez, repreguntado 2 veces, repreguntado 3 veces, y te miró a los ojos, y a raíz de eso cambia totalmente la historia, porque esa fue la pregunta y ese fue el momento en el que alguien te miró a los ojos y vio algo distinto. Entonces, un mensaje también a los padres y por supuesto un gran abrazo a tu madre. Me parece que son una pata fundamental cada vez que hablamos de adicciones, el entorno, ¿no? Pero la familia y sobre todo estos vínculos tan directos como una madre, que también te pueden contar la historia desde otro lugar, son re fuertes. Entonces, agradecerles en este caso a vos, Valentino, y a toda tu familia por abrirnos las puertas y, como te digo, por ponerle palabra, por ponerle voz, por ponerle cara a la historia que es la historia de muchos que están en silencio, que eligen callar, que no pueden hablar, que quizás, lamentablemente, ojalá que no sea así, pero no lo hagan, y muchos otros que sí. Creo que es un ejemplo de que sí se puede, o sea, sí se puede hablar al menos. Te está pasando a vos cuando alguien te contacta, son situaciones muy crudas, pero digo, que alguien se anime a mandar tu mensaje hoy me parece que es súper valedero y habla muy bien de vos, ¿no? Y de todo el proceso, así que gracias, Valentino. No, primero gracias la verdad que a usted por el hecho de abrir este tema, creo que es muy importante que sale en todos los medios, todos los que pueden dar un mensaje es buenísimo que puedan hacerlo. Y por otro lado, sí, yo realmente no hay ningún tipo de interés atrás de todo esto, siempre lo marco, es simplemente poder ayudar a otra persona y capaz ayudar a alguien que necesita esa ayuda de algo más que no está pudiendo tener. Yo la necesité en su momento y está bueno poder ser esa persona para unos poquitos, aunque sea, ya me cambia directamente mi situación. Así que simplemente creo que si todos tratamos de ayudar al resto, va a ser mucho más fácil salir de esta situación tan pesada. Y espero que se siga por este camino. La verdad que estamos mejor de que hace 6 meses, es una realidad. No digo yo personalmente, digo la situación país a nivel conciencia. Y espero que en 1 año o 2 años cada vez se pueda estar mejor hasta poder resolverlo. Gracias, Valentino. Bueno, y a seguir con... Bueno, esta lucha me llamaba para bien la atención, digo, de que puedas estar dando charlas. Ojalá que en algún momento desde AFA reciban o las legislaciones avancen. Creo que acá hay muchos que toman decisiones que podrían un poco empezar a escuchar, en este caso a Valentino, ¿no? Así que seguramente todo esto lo vamos a seguir difundiendo también en nuestras redes sociales y esperemos que estas cosas también se deben viralizar. Me parece Valentino Solda, perdón, que sufrió ludopatía y nos contó su historia. Le agradecemos. Lo pueden encontrar así, ¿no? Valentino Solda. No, me parece súper importante esto que decía. Mi mamá me preguntó una vez, ¿estás bien? Yo le dije, sí, estoy bien. Y me insistió. ¿Qué hubiera pasado si esa madre no insistía? ¿Qué hubiera sido de él hoy? Y de quizá de tantos. Quizá la madre, el padre, un tío o un amigo. Che, me doy cuenta que no estás bien. Y la importancia de, no solo en la ludopatía, en todos los ámbitos de la vida, involucrarse puede salvar la vida de las personas. A mí me resuena todavía eso de... porque es que nos bombardearon tanto. Yo sí estuve en este coso, no al nivel de ludopatía, pero con una facilidad entras, con una facilidad de decir, bueno, voy a este partido que me aburre, voy a entretenerme apostando para darle una chispa a ese partido, decís. Sí. Y bueno, por suerte hay personas que no se hacen adictas a eso, pero mucha gente sí, digamos. Y me resuena mucho el costado de influencer, de caso Dibu Martínez. ¿Cuánta plata más te puede hacer falta? ¿Cuánta plata más te pueden... podés querer tener? ¿Cuánto te mueves? Sí. Por todo lo que también causás, ¿no? Porque una persona como Dibu Martínez es ídolo nacional. No, y mueve un y montón de es chicos. influencia de muchísimos niños. ¿A qué costo, demasiado. digamos? ¿Y a qué costo? ¿Cuánto te pueden pagar para que vos no te importe realmente lo que podés hacer en el resto? Como él decía, pueden hacer un bien y están haciendo un mal con poner simplemente su imagen, Sí. Porque yo, capaz que el Dibu, vos hablas con el Dibu y dices, no, yo estoy en contra de eso. No sé, Pero por un billete salís en una publicidad feliz igual, y mostrándolo. Vi algo que me pareció interesante en su momento cuando salió Luquita Rodríguez, que es un influencer y humorista, obviamente. Habló sobre esto, tenemos el video que le pasé a Delphi, hizo una parodia en su momento sobre esto, no sé si la vieron.
Siempre que apuesto, lo hago en Bet. Fácil, seguro, legal y rapidísimo. Eso sí, si sos menor, no se puede. Hacerse una cuenta es muy fácil igual, pero no se puede. La ley es la ley. Y es así. Sería muy difícil que tus viejos te encuentren, pero no se puede. No se puede. No se puede y punto. Ganas tenés seguro, porque ya sabés que la guita vale, aunque seas pibe. Pero todavía no se puede. ¿Qué va a hacer? ¿Sabés qué lindo es llegar ajustado el fin de semana y el sábado de la mañana romperle el culo a alguno en la Premier? 14 lucas verdes levanté el otro día. Encima nada, un Arsenal Tottenham no le importaba a nadie. Pero bueno, vos tenés que esperar para sentir eso en tu cuerpo. La ley es la ley. ¿Qué vas a hacer, viejo? Encima es una picardía porque tus viejos son dos viejos boludos que es imposible que te agarren, la verdad. Siempre que apuesto... Es muy bueno, pero Tal es cual. real, es lo que te dicen. Es tal cual. Es tal cual. Es tal cual, no hay que agregar nada. Bueno, y ahí teníamos también el video en julio de este año, un montón de influencers y personalidades súper importantes tuvieron que salir a pedir, no sé si decir a pedir disculpas, pero sí como Otro a querer mensaje de generar concientización. conciencia Sí. cuando ellos habían sido los que estaban... Claro, Ponelo un aparte, ratito. Lo era- pongamos, lo escuchemos sí, sí. un toque. Pibe. pero no todavía no se puede. Ahí está sonando El otro. Era parte de la imputación, ¿no? Que tenían. Claro, porque todos ellos eran los que como el promocionaban trabajo los comunitario. casinos online. Claro, es como Viste el que trabajo comunitario. Claro, si ingresás ahora con mi nombre, te regalamos en el casino 10.000 pesos, digamos. A Apostar ver. puede parecer un juego, pero no lo es. Y cuando no puedes parar, Se convierte en un problema serio. El riesgo es peor con los sitios de apuestas ilegales online. que permiten que los más jóvenes Jueguen sin control. Es importante que sepas que las plataformas ilegales son muy peligrosas porque no están reguladas. pueden hacerte perder todo tu dinero. Por eso, presta atención. Si una web de apuestas no termina en .bet.ar, es ilegal. no la difundas, No la promociones. no la una uses. locura. Cuídate e informate. ¿Compartiste el mensaje? ayúdanos a frenar Las apuestas ilegales. Igual, Sigue este siendo- es del Ministerio Público Fiscal, desde ahí lo hicieron. O sea, es como pero no, sigue, aparte, sigue es como, siendo... claro, o sea, no promocionemos los sitios Las de apuestas ilegales, ilegales. pero las legales sí. Como Claro. si la ludopatía fuese ilegal. La ludopatía es ludopatía, no importa si la jugaste ilegal o legal, no deberías promocionarlo de ninguna otra manera. ¿Por qué? Porque la realidad te está marcando que claramente es algo que debería empezar a Pasa que ni siquiera es de concientización, es de sensibilización. O sea, acá hay que sensibilizar una fibra íntima que claramente a ninguno le está importando, No. que tiene que ver con el sensibilizarte a algo, quiere decir que vos como humano algo te haga ruido, digamos, Creo ¿no? que Y que no se la guita. debería hacer un poco lo que se hizo con el tema del cigarrillo. Que tengo entendido que no se puede publicitar el cigarrillo, Claro. no se puede mostrar, no, y ya viste no. que tienen que tener las cajitas como una imagen y una frase de concientización. Para mí debería prohibirse el hecho de que se publicite tan abierto este tema. No vi a nadie nunca publicitando un pucho. O sea, diciendo fumá esta marca, fumá esta No, ya otra. no. O sea, Antes eso no sí, se, quizás, pero ya no. ya eso no se puede. Quizás que también va un poco, se me cruzan varios pensamientos, ¿no? Pero algunas cosas que tienen que ver con la época, quizás la discusión hoy eso está sobre las apuestas, antes estaba sobre el cigarrillo y quizás el día de mañana, ojalá, decía recién Valentino, ha mejorado mucho, quizás el día de mañana tengamos una legislación y una sanción a nivel judicial más fuerte que hacerte hacer un video diciéndote no lo hagas acá, pero sí hacelo acá, porque eso es al final lo que están diciendo cuando dicen este tipo de mensajes. Quizás avancemos en esos términos, pero mientras tanto también, claro, es mucho más fácil mostrarte cómo te deja el pucho, pero cómo le mostrás a alguien cómo se afecta a la salud mental, Sí. porque la ludopatía te puedo poner, no sé, a un pibe encerrado en su cuarto con un teléfono y a nadie le va a hacer ruido porque viven así. En cambio, si yo te pongo el cigarrillo y te muestro que los dientes te van a quedar así, por lo menos te puedo mostrar algo. Como es salud mental, no se ve, entonces no pasa nada. Y como pasa en redes sociales, tampoco se ve y todo es rápido y todo les importa un carajo. Entonces es como bastante vidrioso, ¿no? Sería Creo que igual realmente- van avanzando las discusiones. Creo que es una discusión de época. Ojalá de acá a un tiempo podamos mirar hacia atrás como vos mirabas el cigarrillo y hablemos de la ludopatía como una legislación más fuerte porque lo necesita. Sí. Necesita hacer de esa manera. Ahora, quería tocar también el tema de lo que decía Enzo, ¿no? Porque acá quiero ponerle como cosas cruzadas también en relación al tema de... algunos dirán, pero ¿por qué ponemos el foco poner en el Dibu? Y acá hay que claramente... O sea, primero los que toman las decisiones, que son los que más podridos están, las naranjas más podridas del cajón. En el medio tenés estos referentes que quizás pesan más que la naranja, porque son opinión pública. Entonces es como que ahí es donde uno termina señalándolo, sin Sí. duda. O sea, es inevitable hacerlo, ¿viste? Por más que sea un campeón mundial. O sea, es como...
No. Es difícil pensar que falta esa sensibilización, básicamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, que es un tremendo debate que está bueno que se esté dando y celebramos poder darlo, Y ¿eh? sería realmente importante que le abran las puertas de AFA Sí. a Valentino, porque es hoy en día es una entrada tan fácil y bueno, sería realmente importante. Ojalá que los negocios no pesen. No porque quiero- eso se te iba a sabe que decir. la AFA tiene Eso. Bet Warrior, sponsor oficial de la selección argentina. Sí. Ojalá que esos negocios no pesen en este caso, porque está en juego la salud de Si le ponen los mucha niños guita a y los los chicos de influencers, todo. ¿cuánta guita le pondrán a la AFA, digamos? O sea, sí. Pero Es- bueno. O sea, lo ves en los partidos de la selección, te aparecen ahí abajo. Sí. Así que bueno, ojalá que no. Nada, ahí estamos, 9:47 minutos.